recordarles que hoy se están reuniendo alrededor del mundo millones de seguidores de Jesucristo. Están también escuchando la palabra, están también siendo motivados, siendo consolados alrededor del mundo. Es una fe que se ha expandido alrededor de todo el mundo y todavía hay lugares donde necesitamos llevarla. Entonces tengan presente eso, no somos las únicas personas reuniéndose. Aquí en Hermosillo hay miles de personas y nos reunimos porque es importante vivir en comunidad. La Biblia llama a esa parte koinonía, que tiene que haber una convivencia entre su iglesia, y es lo que hacemos aquí. A veces creemos que lo más importante de reunirnos es escuchar esta parte del servicio, y déjenme decirles que no es así. No es lo más importante, es importante, pero no es lo más importante. Tal vez lo más importante para ti en este momento fue que alguien allá afuera te extendió la mano, te abrió la puerta, te saludó. Tal vez es importante que empezaste a platicar cuando llegaste, tal vez un conocido, tal vez diste testimonio, te contaron un testimonio, eso es importante. Tal vez fue importante ahorita que entonaste los cantos, eso fue importante, eso fue relevante. Tal vez Dios tocó tu corazón con algunos de los cantos. Y estoy en el mismo sentir de Rebeca, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero es ese mismo sentir que yo tengo, que Dios le ha regalado a Árbol de Vida muchos talentos que yo veo que están ahí y Dios se los ha regalado. Dios es quien da los dones y talentos. Y también estar aquí es platicar después del servicio, y no es comercial, pero ahí hay un área de café al final, hermanos. Si usted quiere un buen café, puede acercarse, puede consumir. Y déjenme decirle, tal vez no lo hemos dicho aquí en el público, pero todas las finanzas de ese café tienen un propósito, tienen una causa, es parte del ministerio de misericordia. O sea que parte de lo que usted disfruta su café está contribuyendo en muchas cosas que no se imaginan. Entonces los invito, hermanos, ahí estamos ahí compitiendo contra Café Nio, Oxxo, pero café, si quieren un buen café, ahí tenemos. Y doy las gracias. De hecho, hay vacantes, si a alguien le interesa aprender algo sobre café, hay vacantes. Quiero aprovechar este momento para que voltee a su alrededor y tal vez le salude al hermano que está a un costado. Tal vez están por ahí muy solos, tal vez fue la última vez. Quiero dar la bienvenida a las personas que vienen por primera vez. Bienvenidos a Árbol de Vida, esta iglesia que ha sido mi iglesia ya por más de 10 años. Entonces, me da gusto verlos que están aquí, estar reunidos. Eso es parte de venir aquí, de convivir, de intercambiar un saludo, saber que hasta aquí Dios nos ha ayudado. La semana pasada yo escuché el canto que ahorita cantamos, el de Al Rey, Aleluya, Hosana, y a mí me gustó demasiado. Para empezar, me gustó mucho la batería, muy buena, y me gustó mucho la letra. Cuando la escuché, es un canto que cuando ustedes dicen Hosana, esta es una palabra que encuentran en el Salmo 118, 25, en el Antiguo Testamento, la encuentran, y es una plegaria pidiendo salvación. Cuando ustedes están en un problema muy grande, tal vez a lo mejor nunca nos ha tocado estar en un incendio, en un lugar donde lo único que puedes gritar es auxilio o que te rescaten, es ese tipo de canto, Hosana. Y después vemos esa palabra. De hecho, en el Salmo 118, 25 lo dice de la manera, dice: te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Eso dice en el Salmo. Y en el Nuevo Testamento le encontramos esta misma palabra. ¿Saben cuándo la mencionaron? Cuando Jesús venía entrando a Jerusalén, dice que la gente se amotinó y la gente empezó a gritar: ¡Hosana! Ahí viene esa palabra, Hosana, haciendo referencia a que Él era el Salvador. Él es el Salvador, Él es nuestro Salvador, y Él puede ser tu Salvador. Entonces es un canto que cuando ustedes lo escuchan y ven esa parte, es cuando dicen: wow, está muy buena esa canción. Y aparte hace referencia a un rey. Cuando les digo un rey, ¿ustedes en qué piensan? En Carlos V, en los reyes católicos españoles, en los reinos ingleses. ¿En qué piensan? Creo que para mí eso es lo que viene más a la memoria, ese tipo de reyes, ¿no? Pero el tipo de rey al que nosotros estamos cantando, nos hacemos referencia, es un rey totalmente diferente. No es un rey de ese tipo, es un rey que es justo y es un rey que ve por su pueblo.
Ese es el tipo de rey al que nosotros le cantamos. A mí siempre me ha gustado mucho leer sobre la historia de la iglesia cristiana. Hace poco Rogelio me mandó un mensaje así, sin contexto. Me dijo, ya compré los libros, te compré unos libros. Y yo, wow, unos libros de la historia de la iglesia cristiana. Pero eran unos libros para mis hijos. Eran unos libros de dinosaurios y me dice, es que viene el compendio desde los dinosaurios hasta Cristo, ¿no? La historia de la iglesia, desde los dinosaurios. Entonces, fue cómico, pero a mí siempre me llamó la atención desde que fui un joven universitario, me llamó mucho la atención la historia de la iglesia. De hecho, antes de ser cristiano, me intrigaba mucho esta onda de las iglesias. Lo único que yo conocía era iglesia católica romana, y fue en la universidad donde conocí a un amigo, que si ve este mensaje, Alfredo de la Rosa, yo notaba que él era muy diferente a los demás. Mucho de lo que me impactó fue su trato con sus padres. Así que, jóvenes, ¿cómo es el trato con sus padres? ¿Cómo es esa relación? Y padres, ¿cómo es su relación con sus hijos? Yo me acuerdo que me invitó a su casa una vez y quedé sorprendido en la manera en que tenían una relación ellos como familia. Entonces yo le pregunté, oye, ¿tú hablas de Jesús? ¿Tú escuchas música de Jesús? ¿Tú escuchas música rock de Jesús? No me hace sentido lo que tú me estás hablando. ¿Qué religión eres? Le pregunté. Y me dijo, es que yo soy cristiano. Y entonces dije, ¿cristiano? Y fue cuando le dije, préstame un libro de la iglesia. Quiero ver de dónde viene tu iglesia. Y cuando me prestó el libro, lo leí y quedé impactado de la historia de la iglesia. Desde que Jesús se asciende al cielo, toda su obra, todo lo que transcurrió hasta el día de hoy. Cómo se fue formando. Y dije, no puedo creerlo. Como que siempre he estado engañado. La iglesia de Jesucristo es una iglesia viva, es una iglesia que no hace referencia a un lugar, a un edificio, sino son a las personas que son los seguidores de Jesús, sus discípulos. Ustedes son la iglesia de Dios. Este edificio, hermanos, créanme que no tiene valor si no estuviéramos aquí. No tiene ningún valor. Ustedes son lo importante, las personas que están aquí reunidas en su nombre. Eso es la iglesia. Eso me llamó mucho de la iglesia cristiana, de la historia. Y por un momento quiero que imaginemos lo siguiente, ¿ok? Va a ser un ejercicio, quiero que se imaginen lo siguiente. Imagínense que ustedes son unos campesinos que viven en la antigua Roma. La vida es muy dura, hay enfermedades por todos lados, las personas viven en barrios marginales, la mayoría de ellas, en ciudades que huelen mal, y están gobernadas por hombres violentos. Y lo único que tú puedes hacer es intentar sobrevivir. Hoy estás en el templo local. Tu familia siempre ha servido a un Dios desde hace muchos años. Es el Dios que tú crees que te protege, es el Dios que crees que protege la ciudad. Y sientes que necesitas protección. Pero déjame decirte que los dioses son temperamentales. Y realmente tú no sabes si le gustas o no a esos dioses. Tú no sabes si la ofrenda que les has llevado es de su agrado o no. Vives en un mundo frío e impredecible, igual que los gobernantes. Pero luego imagínate que tú sales de ese templo donde ofreciste un sacrificio y te encuentras una multitud reunida que está gritando Hosana, y le está gritando a un judío fanático del que tú has escuchado historias. Y de repente empiezas a escuchar que ellos hablan algo acerca del camino. Hablan de un mundo diferente, un mundo que no es gobernado por dioses volátiles, sino que es un mundo seguro, estable, que el Dios creador hizo para que pudiéramos vivir. Ese es el tipo de mundo que se vivía en el primer siglo. Y créanme que no hay mucha diferencia a lo que vivimos hoy en día. ¿Ustedes qué creen? Yo veo muchas personas que todos los días en las redes sociales comparten lo que su horóscopo les dijo ese día. Y a lo mejor, yo me acuerdo que antes, cuando no había televisión por cable, escuchábamos a Walter Mercado. Y era así como que quiero ver, a ver qué me toca a mí, ¿no? O sea, a mis Géminis, o yo quiero ser Sagitario. Y esto define incluso tu personalidad. Andas ahí por la vida diciendo que eres Géminis y que...
O sea, pongan atención, o sea, es muy parecido la manera en que viven. He visto pancartas, letreros que dicen se hacen amarres y un montón de cosas. Y tú dices, wow, o sea, podríamos pedirles que la paz mundial, ¿no? Y en vez de pedir un amarre a una persona, podríamos pedirle a estas personas. Y hay gente que cree en estas cosas, créanme, hay gente que entrega su vida a estas creencias. Hace rato pasé por una calle y vi pintada una imagen de lo que ellos dicen, no voy a decirlo, pero es la muerte, porque no quiero usar la palabra que usan antes de referirse a ella, porque no tiene nada de santidad. Y también créanme que las personas la veneran. Y es muy parecido. Y este es el mundo donde tenemos a Jesús. El imperio romano gobernaba y los emperadores romanos eran considerados semidioses. Se les pedía lealtad y necesitaban ser adorados. Es por eso que vemos en el libro de Romanos 10, del 9 al 13, bueno, 10, 9, dice, fíjense por qué es importante empezar a leer todo en contexto, porque Pablo dice, si declaran ustedes abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Créanme que esta declaración era impactante en el mundo antiguo. Jesús es el Rey, Jesús es el Kurios, dice en griego, Kyrios, la palabra, que Él es el dueño del hacendado, es el propietario. Estás diciendo, Jesús es mi propietario, el César no es mi propietario. Y mucha gente dejó de darle lealtad al César, pero su vida seguía fluyendo en este mundo. Déjenme decirle que los cristianos no estamos llamados, número uno, a formar una nación cristiana. No se nos ha llamado a eso. Un país cristiano es una utopía, nunca va a pasar. No estamos llamados a eso. No es lo que enseña el Sermón del Monte. Tampoco está llamado a instituir un gobierno cristiano. Tampoco. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte, va mucho más allá. Y déjenme decirle que muchas personas ya quisieron poner al cristianismo como autoridad máxima y trajo consecuencias terribles. Vean toda la conquista de la iglesia, de la historia de la iglesia. Vean cuántos, en el nombre de Dios, cuántas muertes hubo, cuánta destrucción, incluso cuántos judíos tuvieron que morir por la iglesia católica, por los protestantes, porque quisieron instruir un gobierno cristiano donde era lo único que se tenía que creer. Y después también tenemos unas personas que migraron de Europa hacia América creyendo que acá era la tierra prometida y se establecieron y querían instruir todo, querían ver como si ellos fueran el pueblo de Israel. Y estoy hablando de los primeros fundadores de la nación de Norteamérica, de Estados Unidos. Ellos estuvieron a un voto, escuchen, a un voto de establecer el lenguaje hebreo como el lenguaje oficial, porque creían que tenían que regresar a esa forma de vivir, instruir una nación cristiana. Y sí estoy de acuerdo que cuando tenemos valores cristianos, las cosas van mucho mejor. Pero no es nuestro llamado. Nuestro llamado es hacer que el reino de Dios en nuestras vidas, de hecho el llamado principal del reino de Dios es en las familias. Ese es el lugar donde Dios quiere fortalecer a su iglesia y es el lugar que más afectado podemos ver hoy en día, que está siendo atacado. El concepto de familia, el concepto de matrimonio, el concepto de los hijos, es una de las cosas que más está siendo afectadas. Y en este antiguo imperio romano tenemos lo que le llamaban ellos el panteón romano. La palabra panteón para mí es difícil de comprender porque me hace pensar en el cementerio. No sé ustedes qué piensan cuando digo el panteón, pero el panteón viene de dos palabras griegas, que es pan y teón, que significa todos los dioses. Entonces cuando yo digo el panteón romano, son todos los dioses romanos, Zeus, Afrodita, Marte, todos ellos. Cuando digo panteón egipcio, Isis, Horus, todo ese es el panteón egipcio. Y todos esos dioses estaban ahí listos para que tú los escogieras y vieras cuál era el más que te podía proteger. Este era el mundo que se vivía en la antigüedad. Y además tu familia tenía un dios familiar, del que generación tras generación se adoraba y le rendías culto en estos templos. Y además también teníamos a la diosa Roma, así se le conocía, la Deu Roma, la diosa Roma, porque el imperio romano a sí mismo se consideraba una deidad muy poderosa realmente, por todo el orden que logró tener a
usando la violencia. Pero era considerado, y los emperadores eran venerados como semidioses. Y cuando ustedes ven el libro de los Hechos, que a mí me impresiona mucho, a Pablo muchas veces se le compara con un dios. Muchos de los creyentes son comparados como dioses. Les dicen, oye, es que ustedes son dioses, tienen poderes, nos pueden proteger, han sanado personas. Y es cuando Pablo dice, no hay otro Dios más que el Dios creador. Solo hay un solo Dios. Y ayer que leí el libro de los Hechos, con una perspectiva diferente, digo, wow, varias veces las personas se ve como quieren entregar su fe en cosas así que los cuiden, que los protejan, porque era el mundo que se vivía. Cuando ustedes ven una Biblia, tal vez muchos de ustedes no tienen mucho viniendo a una iglesia cristiana, pero pues esta es la Biblia, lo que nosotros consideramos la palabra de Dios, un libro que está dividido, son 66 libros, está dividido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Si lo quieres ver más fácil, así a grandes rasgos, antes de Cristo y después de Cristo. Todo lo que el Antiguo Testamento es antes de que Cristo viniera a la tierra, y después de Cristo es todo lo que ocurrió cuando Cristo estuvo en la tierra y después de, y hasta el día de hoy. Bueno, ya no hay más escritos, pero hasta ahí llega, ¿no? Y nos narra la historia de la creación, nos narra la historia de quién es el ser humano, nos narra la creación de cuál es nuestro propósito en la tierra, y nos describe a lo largo de toda la historia quién es Dios y cuál es su anhelo. De eso nos habla el Antiguo Testamento. Y escuchen otra vez, ¿quién es Dios? ¿Quiénes son ustedes? Y la manera en que nos debemos relacionar con las personas. Ustedes tienen claras esas respuestas. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son ustedes? Tenemos un Dios que se revela, que empieza a interactuar, un Dios que entrega unas instrucciones a Moisés. Voy a nombrar algunos personajes, si no los ubicas no hay problema, habrá tiempo para platicarlo. Un pueblo que es escogido por Dios, un pueblo que es llevado a esclavitud en Egipto, un pueblo que es rescatado de la esclavitud y se le promete una tierra, un pueblo que se establece en esta tierra, un pueblo que decide ser como los pueblos de alrededor y pide un rey, se les da un rey, y es cuando tenemos a David. Recuerden que iniciamos leyendo un salmo. Bueno, esos salmos son escritos la mayor de la parte por David, por este rey, y después tenemos a su hijo Salomón, quien construye un templo enorme, que es el templo, aquí sí quiero hacer un poco de énfasis, es uno de los lugares más importantes para la nación judía. Para mí es el lugar más importante que les da una identidad, el templo, porque ahí están los instrumentos sagrados, ahí es donde Dios decide, es donde se une el cielo y la tierra. Su presencia es un lugar donde hay una familia dedicada exclusivamente al cuidado del templo. Y después las personas, sabiendo quién es Dios, sabiendo quiénes son ellos, sabiendo cómo se deben relacionar con las personas, deciden sustituir a Dios. Deciden quitarlo de la ecuación. Y es cuando Dios los entrega. Cuando ustedes quitan a Dios de la ecuación, hermanos, ocurren cosas tremendas. Y créanme que no cosas buenas. Y los veo y siento que igual yo muchas veces he quitado a Dios de mi vida y las consecuencias han sido terribles. Entonces, eso le ocasionó al pueblo de Israel que Dios su presencia los dejara. Fueron cautivados, fueron llevados, fueron exiliados a una nación extranjera en Babilonia. De ahí es donde viene un canto que dicen los ríos de Babilonia. Es un canto de lamento, un canto recordando esos lugares ha sido llevado a una nación extranjera. Y es donde realmente te preguntas, ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es la manera de vivir en este mundo? Y es donde tenemos muchos de los escritos del Antiguo Testamento. Es cuando se escribieron, les dieron forma, su nación, su identidad como pueblo de Dios. Regresan, reconstruyen el templo, reconstruyen las murallas, pero ya nunca fue lo mismo.
Perdón, hablé demasiado, pero necesitaba decirles eso para que entiendan lo siguiente. Este templo que se volvió a levantar es el templo que vemos en las historias de los evangelios. Es el templo del que Jesús dice, han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Es ese templo que acaban de levantar. Y déjenme decirles que ese templo ya no estaba la presencia de Dios como lo había estado en el pasado. Y la gente sentía que seguían viviendo en un exilio que no había terminado. Seguían siendo cautivos. Porque a pesar que habían regresado a sus lugares, eran gobernados por los romanos. No eran libres. ¿Y a qué le suena esa historia? A mí me suena la historia de Éxodo, porque están viviendo otra vez en cautiverio. No son libres. No son libres. De hecho, hubo muchas revueltas. Una de las revueltas más famosas es uno de los libros que se escribió, que no es parte de nuestra Biblia, pero está el escrito de los macabeos. Toda una familia que se quiso rebelar para traer el reino de Dios a la tierra. Entonces es ese mundo donde viene Jesús. Un mundo complicado. Están los judíos. Y muchos de ustedes a lo mejor les gusta la serie de The Chosen, Los Elegidos, y pueden ver ese mundo complicado, ese mundo donde están los romanos, ese mundo donde hay mucha gente con muchas creencias, pero hay una esperanza de un pueblo que espera que venga un rey del linaje de David. Y es donde aparece Jesús. Para entender sucesos históricos a veces es necesario tener esa mente, tratar de entender cómo las personas veían su mundo. Y quiero hablarles un poquito acerca de la cruz, uno de nuestros símbolos conocidos en todo el mundo. Y tal vez muchos vemos la crucifixión porque en algún momento vimos la película de Mel Gibson. Alce la mano quien la vio. Creo que la mayoría de personas la vio, ¿no? Donde vemos la pasión de Cristo. Tiene algunas cosas obviamente que no están en la Biblia, no son bíblicas, pero nos da una idea de lo cruel y salvaje que era la crucifixión. Era uno de los destinos más terribles que un humano pudiese tener. Cicero, un orador romano, decía, refiriéndose a la crucifixión, decía que era la más cruel y aterradora penalidad. Josefo, un historiador judío del primer siglo, decía, es la muerte más lamentable posible para un ser humano. La crucifixión era un tema que no se tocaba en la sociedad educada. Si tú llegaste a presenciar la crucifixión, créeme que era algo que no se te borraba fácil de la cabeza. Hace muchos años, corriendo, entrenando en las mañanas, una compañera mía estaba corriendo con audífonos, 5 de la mañana, todo oscuro, la atropellaron. Yo la vi en el piso y créanme que es una escena que el día de hoy me causa estragos. Ella lamentablemente perdió la vida enfrente de la universidad. Y así creo que ver la crucifixión cara a cara, ver a la persona mitad viva, mitad muerta, siendo comida por buitres, por animales, creo que es una escena que te causaría revuelo en tu mente. No es algo agradable de ver. Y en Filipenses 2:8, Pablo hace una declaración muy grande acerca de Jesús. Dice, y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínate cuando Pablo mencionaba cruz. Creo que toda la gente decía así. Y más si tú habías visto una crucifixión, había eso en tu cabeza, decías, eso es terrible. O sea, por eso Pablo dice que la cruz es una palabra que traía mucha confusión a las personas. Y de hecho yo creo que Dios usa esa manera, dice, el mensaje de la cruz es escandaloso. Y lo sigue siendo. Los romanos, déjenme decirles que ellos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron. Y era un destino que tenían los esclavos y los rebeldes. Hay una serie ahí muy famosa también que se llama Spartacus. No sé si algunos la han visto, si no la han visto no hay problema. Pero Spartacus fue una persona, dice que él lideró una revuelta de esclavos.
pero que en la última batalla, 100 años antes de Cristo, murieron en la batalla un montón de personas y 6,000 de sus seguidores fueron crucificados a lo largo de 130 millas de Roma a Capua. Y recuerden la frase que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Es una frase muy común. Imagínense todos estos caminos llenos de gente crucificada. Creo que los que eran mercaderes, personas que se movían entre el imperio, sabían de todo esto. Pablo, solo pónganse a pensar, cuando Pablo en sus viajes misioneros obviamente se topaba con todo esto. Era impresionante ver que las cruces estaban ahí, estaban en las entradas de las ciudades para demostrarte que la simple idea de considerarte rebelar, ese era el destino que te esperaba. Primera de Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Yo creo que cuando las personas escucharon a Jesús diciendo estas frases, que tomaran su cruz y lo siguieran. No era una metáfora, era un llamado a morir, un llamado a olvidarte de tu vida. Recuerda, esa imagen de las cruces está ahí. La forma en que los romanos usaban la crucifixión muchas veces eran de manera de parodia, para decir: ok, tú quieres ser alto y exaltado, te vamos a subir a una cruz donde te vamos a exaltar y nos vamos a burlar de ti. Pilato hizo escribir: el rey de los judíos, una placa arriba de Jesús. Era un mensaje que él quería decir. Fíjense, esto es importante. Esto es lo que nosotros pensamos de todos ustedes los judíos. Nosotros somos los dioses que mandan. Roma es la diosa más importante y nosotros, sus emperadores, somos los semidioses que gobernamos este mundo. Y lo que ustedes quieren llamarle rey, miren cómo terminó. Se dan cuenta que es un mundo complicado. Cuando veo a los discípulos que dice que huyeron y que solo un par de ellos siguieron a Jesús a la distancia, decimos: ¿y dónde estaban todos los demás? ¿Y qué pasó con los milagros? ¿Y qué pasó con las multitudes que lo seguían? Créanme que la crucifixión era algo terrible. No era algo que a ti te gustaría ser parte de ello. Creo que yo también hubiera corrido a mi casa y esconder a mis hijos, y me causaría mucho conflicto estas palabras de Jesús de que me está llamando a tomar mi cruz. Y créanme que es un mensaje que el día de hoy Jesús les hace a ustedes mismos. Seguir a Cristo va a ser complicado, hermanos, es complicado, porque no solamente eres tú, sino que decisiones, y quiero hablar a los hombres, son decisiones que tomas tú como matrimonio, que van a afectar a tu esposa, a tus hijos. Es complicado. La vida no era fácil. Se dice que el 70% de los ciudadanos de Roma, fíjense este dato, eran esclavos. ¿Ustedes lo sabían? La mayoría de las personas eran esclavas. De hecho, cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, y los voy a invitar a que hagan este ejercicio, quiero que sustituyan la palabra siervo, porque en muchas de las traducciones, Reina Valera y demás, dice siervo, sustituyanla por esclavo. De hecho, la Nueva Traducción Viviente sí la traduce como esclavo. Vean cómo suena Romanos 1:1. Yo, la escribe Pablo, esclavo de Jesucristo y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. ¿Cómo les suena esa palabra esclavo? ¿Qué les digo si el día de hoy ustedes son esclavos de Cristo? Y a veces a lo mejor pensamos en esclavitud, y les pregunto otra vez, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando les digo esclavitud? Yo siempre imagino como cosas como alguien encadenado, haciendo trabajos forzados,
personas oscuras remando barcos, ese tipo de cosas. Pero la esclavitud del Imperio Romano era un poco diferente. Obviamente no era buena, pero no era de esa manera. Había personas que incluso siendo esclavas tenían profesiones muy respetables, pero le pertenecían a alguien, a una familia, a un terrateniente, tú le pertenecías a alguien más, y si tenías hijos le pertenecían también al amo. Entonces él tenía control de tu vida. Por eso, ahora sí, no sé si tiene más sentido la carta de Filemón, un esclavo que escapa y Pablo le dice que regrese con su amo. O sea, Filemón tenía un esclavo y todos decimos, ¡ay! Pero ¿cómo los cristianos tenían esclavos? Bueno, es que el llamado, como les dije, de Cristo no viene a destruir los esquemas de la sociedad, porque no somos llamados a una sociedad cristiana, sino que viene a transformarnos como personas, como individuos. Creo que eso es de las cosas más importantes. Y les quiero leer un pequeño mensaje de una muchacha, una mujer, bueno, realmente es una mujer, no es una muchacha. Ella fue la misionera estadounidense más influyente, Han Hazeltine Judson. Ella fue de misionera a Birmania, que hoy se le conoce como Myanmar, cerca de India. Y ella dice estas palabras, escribió en su diario, y quiero que lo relacionen con la manera en que somos esclavos de Cristo. Ella dice: yo soy una criatura de Dios. Él tiene indudable derecho de hacer conmigo lo que le parezca bien. Y me alegro de estar en sus manos, de que Él está presente en todas partes y puede protegerme tanto en un lugar como en otro. Él tiene mi corazón en sus manos, y cuando soy llamada a enfrentar el peligro, a pasar por escenas de terror y angustia, Él puede inspirarme confianza y fortaleza. Jesús es fiel, sus promesas son preciosas, y si no fuera por estas consideraciones de que Él es mi rey, que le pertenezco, con estas perspectivas actuales, me hundiría en la desesperación. Vean lo importante es cómo ver a Cristo como nuestro Señor. Cuando decimos nuestro Señor, le estamos diciendo así: Él es yo le pertenezco. Soy de Él, soy de Cristo, le pertenezco. Él tiene el control total de mi vida. Él me cuida. Y fíjense lo hermoso, la Biblia dice que no simplemente le pertenecemos, sino que Él nos adopta, nos hace parte de su familia y nos invita a reinar con Él, a ser colaboradores. Nos da una identidad. Recuerden las preguntas que le hice al principio: ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Esta identidad está regresando a lo que Dios anheló o anhela desde el principio, a reflejar su imagen. En Hechos 17 dice que Pablo y Silas, las personas gritaban. Fíjense lo que gritaban las personas: Pablo y Silas están causando problemas por todo el mundo, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa, y todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Solo hay un rey. Solo hay un rey. Los cristianos eran vistos como una amenaza porque perturbaban el orden mundial. Se negaban, empezaron a negarse a participar en el culto a los dioses, y eso significaba ser desleal a tu familia, traer problemas en tu cultura. Hay gente asesinada, hay disturbios, pero los cristianos, a pesar de todo esto que está ocurriendo, siguen unidos. Se cuidan entre ellos y cuidan del pueblo que el imperio pasa por alto: los pobres, las viudas, los huérfanos. Esos sean los primeros creyentes. Los cristianos, por alguna extraña razón, siguen pagando impuestos al César, que es algo que los ponía en jaque, porque decían:
Ok, dices que César no es el rey, pero ¿por qué le sigue dando impuestos? Bueno, pues así funciona la vida, ¿no? O sea, no podemos hacer otra cosa. Somos personas que respetamos a las autoridades y por eso tenemos que incluso orar por nuestras autoridades. Y es algo que la gente era así como, no entiendo. El Nuevo Testamento invita a participar en esta dinámica a todas las personas. La mayoría de la gente son campesinos, son esclavos, están superpoblados, son politeístas, tienen su panteón griego, panteón romano, panteón egipcio, panteón mesopotámico, no sé, un montón de dioses, hay un montón de culturas, hay un montón de templos por todos lados, el templo de Zeus, el templo de Afrodita, el templo de Marte, el templo del dios Mamón, que significaban el dinero, el sexo, el poder, y tú estás viendo ahí a ver qué necesitas, y dependiendo de lo que necesitas vas al templo, no te pasó, no tienes dinero, empiezas a sacrificar recursos, las deidades, hay adivinos, hay hechiceros, no sabes si le gustas a los dioses o no, y vives este tipo de mundo complicado, una rutina mecánica. Y es en este momento que aparecen estas comunidades que parecen judías, porque la gente más o menos tenía un concepto de los judíos. Decían, bueno, ellos son antiguos, no trabajan los sábados, son medio flojos, no sé por qué no trabajan los sábados, porque nosotros trabajamos todos los días, no pasa nada. No van a los templos, son personas buenas, podría decirse así, pero esta otra gente no son judíos, porque de repente yo los veo que comen carne y no llevan una dieta kosher, y de repente los veo desnudos por ahí en el gimnasio, en los baños públicos, y no están circuncidados, pero dicen que adoran al mismo Dios de los judíos y que solamente hay un solo Dios. Esos son los cristianos. Esto confunde mucho a toda esta cultura. Es un desafío para el mundo antiguo, el mundo pagano, es un desafío para todo este montón de dioses, porque déjenme decirle, a veces decimos, sí, los dioses no existen, y pues los adoraban porque no tenían conocimiento de un montón de cosas, pero déjenme decirle que la economía funcionaba en torno a todo eso. Recuerden cuando Pablo llega a Éfeso, las personas que se quejan este hombre está diciendo que Artemisa no es real. ¿Qué va a pasar con nuestro negocio familiar? ¿Qué va a pasar? Es más, ¿qué va a pasar, hermanos? Hoy en día lo que tú haces no glorifica a Dios. Que te encontrás en una posición donde tu trabajo realmente está contribuyendo a un montón de cosas terribles. Y te vas a quedar, ¿qué voy a hacer? O esto va a destruir mi familia, va a destruir mi economía. Y es por eso que en el libro de los Hechos encontramos tanto conflicto. Hay un montón de conflicto. Ves conflictos en Listra, en Filipos, en Atenas, en Tesalónica, porque estos hombres estaban revolucionando al mundo. Y esa misma palabra es la que sigue revolucionando al mundo. Imagínense esta chica esclava de Filipos que Pablo libera de ese poder demoníaco, que la hace libre. Imagínense que llega a su casa y les dice, ya no puedo adivinar. Yo no sé qué destino le iba a esperar a esa chica, no sé si golpizas, no sé si la iban a aventar a la calle, pero en Filipos para mí ocurre una de las cosas más tremendas del primer siglo. Tienes a personas de la alta sociedad, tienes a un carcelero, tienes una chica de la calle, por así decirlo, yo diría una prostituta, y los tienes reunidos en un mismo lugar, en una misma casa, y todos están cantando, diciendo que Cristo es Dios y que Él te ha perdonado, que te ha dado una nueva vida, que te ha dado una nueva identidad, que todas las cosas viejas pasaron, que todos estos dioses de los que se hablan no tienen poder, que el único Dios verdadero es Cristo y que ha sido levantado, que ha vencido a la cruz, que ha vencido al imperio romano. Es una escena tremenda. A mí me sorprende ver esa escena y es lo que nos permite a nosotros, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay libres, ya no hay esclavos, delante de Cristo todos somos iguales. Me regresa esa identidad de imagen de Dios.
Vean, por eso es tan impactante, por eso este sermón yo le quise poner el destructor de los dioses, porque Cristo vino a destruir todo esto, a romper todas estas barreras. Las reuniones cristianas eran totalmente diferentes porque no había templos, no había deidades, no había ofrendas que llevar. Era un mundo diferente, un mundo donde Dios estaba trayendo el cielo a la tierra en las personas. Un mundo donde los hombres eran llamados a amar a sus esposas, a serles fieles, porque déjenme decirles que en el Imperio Romano los hombres se les invitaba a ir con las prostitutas, a tener relaciones sexuales con mujeres solteras, con las que servían en los templos, y luego regresaban a sus casas y todo bien. Pero si la mujer era vista en adulterio, uy, no, hombre, no, supiste que fulanita, hermano. Ahora lean el libro de Efesios, por eso Pablo dice, hombres, amen a sus mujeres y recuerden que ustedes le pertenecen a Cristo y su cuerpo solo es para su esposa. Las mujeres, hermanos, de hecho los escritos de Pablo en su momento fueron mensajes muy progresistas para esta sociedad, muy liberadores, muy así. ¿Qué estás hablando, Pablo? Te volviste loco, ¿no? Desde que viste a Jesús allá, te fuiste a Arabia, te volviste loco, pero le estaba regresando a las mujeres su dignidad. Las estaba elevando a una posición, hermano, ustedes no se imaginan, elevadísima, que hoy decimos que el feminismo y que esto y que lo otro y que desigualdad, pero créanme que la enseñanza cristiana nos dice que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. De hecho, el hombre y la mujer en matrimonio juntos es la imagen de Dios. Juntos es la imagen de Dios. El matrimonio, por eso es tan importante, monógamo entre un hombre y una mujer. La pedofilia era una práctica muy común en el Imperio Romano. Un montón de jovencitos eran entregados a la prostitución, abusados. Son estos jovencitos que la iglesia cristiana empezó a rescatar, a darles su identidad como muchachos, como jóvenes, a instruirlos, en formarlos como esposos, responsables. Eran adoptados, y yo veo muchos esfuerzos de hoy en día de instituciones cristianas sobre los huérfanos, sobre las personas que sufren, los niños. En estas comunidades que se estaban formando, el que tú hicieras estos actos era mal visto, realmente, hermanos. Estas comunidades cristianas, si ellos sabían que tú golpeabas a tu esposa, si ellos sabían que tú estabas cometiendo adulterio, créanme que eras expulsado, porque estabas deshonrando a Cristo, a Dios. Los cristianos no tenían imágenes porque sabían que ellos eran la imagen de Dios. Eran acusados de ateísmo, eran acusados de canibalismo, porque decían que se comían a Cristo, ¿no? Es lo que se escuchaba. Era cuando comían, compartían la cena. No había una imagen, no había un templo como tal. Todos somos unos en Cristo. Los pobres y los ricos se sientan en la misma habitación, cantan canciones juntos. Insisto, cuidaban a las viudas, a los huérfanos. No hay nada como esto en el mundo. Son comunidades donde esta seguridad social fue donde muchas personas encontraron consuelo e identidad a pesar de todas las exclusiones sociales. Quiero terminar leyendo Hechos 17, el 22 al 29. Pablo, de pie ante el concilio, les dirige las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba por aquí, observé una cantidad enorme de ciudades o lugares sagrados.
y en uno de sus altares tenían esta inscripción que decía: al Dios no conocido. Este Dios al que ustedes rinden culto es del cual yo les quiero hablar hoy. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Él es el Señor, es el Curios, es el propietario del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y da aliento a todo y satisface cada necesidad, y de un solo hombre hizo todas las naciones de la tierra. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues Él vive, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y como dijeron algunos de sus propios profetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios, ojo, destructor de dioses, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos, hecho de oro, plata o piedra. ¿Qué les parece si ahora vuelven a cantar ese canto del rey Osana, el rey que los ha rescatado? Nuestro rey, nuestro propietario, al que le pertenecemos, el que cuida de nosotros, cuida de nuestras familias, cuida de nuestros hijos, cuida de su iglesia, que le da fuerza, la capacita, la consuela. Me gustaría orar, hermanos, con ustedes, mientras, si los hermanos de la alabanza iban a tocar otra vez o no, pueden pasar, pero me gustaría orar, hermanos, por ustedes. Espero que hoy recuerdes tu identidad en Cristo, tu posición,